Bien, muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidas en nombre de la Administración de Justicia, en cabeza del Juzgado 39 Administrativo del Circuito de Bogotá, de la sección cuarta de Asuntos Impositivos y Económicos, a la Sala de Audiencias número 41 del CAM, en la causa judicial 2019-24, contentiva del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurado por la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones contra la Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Hacienda. En la sala de audiencias se encuentran las señoras apoderadas de las respectivas entidades, Colpensiones, la doctora Salas Figueroa, a quienes les reconocemos personería jurídica para actuar, y la señora apoderada del Distrito Capital, a quienes les reiteramos el reconocimiento de la personería jurídica para actuar, a la doctora María Yamilet Capera Casas. Nuevamente sean bienvenidas. El objeto de esta audiencia pues es llevar a cabo el trámite de la inicial de la norma antes dicha. Encuentra el despacho que este expediente, este proceso, tuvo inicio. La radicación de la demanda es el 31 de enero de 2019. Igualmente, el 5 de febrero de este año fue admitida la demanda. Y posteriormente de ello, notificada el 9 de agosto de 2019, notificación del auto admisorio, lo cual permitió al extremo pasivo, al Distrito Capital, hacer la contestación oportunamente, como obra en los folios 90 y siguientes. Por supuesto, la contestación es con oposición a las pretensiones de la demanda. Igualmente, luego de ello, el 13 de noviembre de este año, se fijó fecha y hora para realizar el acto procesal que hoy nos ocupa. El despacho no observa causal de nulidad que afecte la actuación procesal surtida hasta la presente. Sin embargo, le preguntaremos a las señoras apoderadas si encuentran algún demérito procesal que invalide lo actuado. Señora apoderada de Colpensiones. No observo ninguna causal de nulidad que invalide lo actuado hasta el momento. Señora apoderada de la Secretaría de Hacienda. No se observa irregularidad procesal, su señoría. Bien, doctoras, coincidimos y por lo tanto estamos autorizados para proseguir en audiencia inicial. Sobre secciones previas no fueron propuestas, tampoco encuentra el despacho alguna que deba decretarse de oficio, por lo tanto nos abstendremos de un pronunciamiento distinto. Sobre la fijación del litigio, el despacho presenta a la audiencia los siguientes hechos de relevancia para el proceso. Primero, mediante auto número 440 del 23 de septiembre de 2004, la Supersociedades de Bogotá transfiere el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria número 50S 40 25 75 81 de propiedad de inversiones y construcciones Gomega Limitada al Instituto de los Seguros Sociales con ocasión de un proceso concordatario. Señora apoderada de Colpensiones. Es cierto ese hecho. Señora apoderada de la Secretaría de Hacienda. Es cierto, su señoría. Segundo, el IS, mediante acta de entrega, transfiere la propiedad del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria número 50S 4025 7581 al patrimonio autónomo de remanentes del IS en liquidación. Doctora. Es cierto. Doctora. Es cierto, su señoría. Tercero, patrimonio autónomo de remanentes del IS en liquidación, mediante auto de fecha 24 de julio de 2015, transfiere el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 50S 4025 7581 a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones
inscripción que se realizó el 29 de julio de 2015. Doctora. Es cierto. Doctora. Es cierto, su señoría. Cuarto, mediante resolución número DDI 018758 del 2018 de fecha 28 de mayo, la Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Hacienda, libra mandamiento de pago en contra de Colpensiones por la suma de 39.870.000 por concepto del impuesto predial unificado. Colpensiones fue notificado del mandamiento de pago el 25 de octubre de 2018, resolución que no fue controvertida mediante excepciones contra el mandamiento de pago. Señora apoderada de Colpensiones. Es cierto. Doctora. Es cierto, su señoría. Quinto, mediante auto número 2018 EE 134961 del 17 de julio de 2018, la jefa de la Oficina de Cobro Coactivo de la Subdirección de Recaudación de Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá procedió a aclarar la dirección informada en la página web de Colpensiones para la recepción de correspondencia y procedió a notificar la resolución número DDI 0188758 Concordis número 2018 EE 92922 del 28 de mayo de 2018, expediente número 2018-016-0003-0000-54765, es decir, la carrera novena número 5943 de la ciudad de Bogotá. Doctora. Es cierto. Doctora. Es cierto, su señoría. Sexto, la Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Hacienda, mediante resolución número DDI 0580001 del 17 de octubre de 2018, ordenó seguir adelante con la ejecución en contra de Colpensiones por concepto del impuesto predial unificado y sanciones de los periodos liquidados por valor de 39.870.000 pesos. Señora apoderada de Colpensiones. Es cierto. Señora apoderada de la Secretaría. Es cierto, su señoría. Bien, a esta fijación del litigio lo acompañan unos problemas jurídicos, por supuesto, determinar la legalidad de la resolución mediante la cual la Administración Fiscal del Distrito Capital ordenó seguir adelante la ejecución. Igualmente, pues, tenemos que analizar, entre otros asuntos, si con la presentación de la demanda se pueden o no alegar hechos que pudieron ser propuestos como excepción ante la Administración respecto de etapas eventualmente precluidas, si es improcedente el cobro coactivo por obligaciones tributarias sobre bienes recibidos como aportes efectivos del sistema de seguridad social y por ende se encuentran o no excluidos del pago del impuesto predial, y si existe o no falta de claridad y exigibilidad del título ejecutivo según el mandamiento de pago. Estos problemas, pues evidentemente no limitan al despacho para pronunciarse sobre otros aspectos que se deriven de la litis, o mejor, de la fijación del litigio, del decreto y práctica de pruebas y de las alegaciones de conclusión que se presentarán en su oportunidad procesal. Igualmente, sobre conciliación, los asuntos tributarios no son conciliables, por tanto el despacho se abstiene de presentar fórmula alguna al respecto. Medidas cautelares, no hay ninguna pendiente de decisión, por lo tanto el despacho no emitirá pronunciamiento. Respecto del decreto y práctica de pruebas, el despacho ordenará las documentales con el valor legal que el ordenamiento jurídico les asigna, correspondientes a las presentadas, con los escritos de demanda y contestación de demanda y los antecedentes administrativos del proceso de cobro coactivo aportado por el Distrito Capital en su oportunidad. No hay más pruebas por decretar, incorpórense al expediente para los efectos de tacha de falsedad y conforme al artículo 179 de la Ley 1437 de 2011, por ser los asuntos debatidos temas de derecho y no requerirse de acudir a audiencia de práctica de pruebas, nos encontramos en la oportunidad procesal para que las señoras apoderadas presenten sus alegaciones de conclusión. Señora, hasta por el término de 20 minutos, señora apoderada de Colpensiones, por favor.
Gracias. Procedo a exponer mis alegaciones de conclusión en los siguientes términos. Tal y como se expuso pues, en el soporte fáctico de la demanda, la administradora se hace parte dentro de procesos liquidatorios para reclamar el pago a los empleadores morosos que se hayan insolventado y no hayan hecho los aportes a la seguridad social en pensiones. De conformidad con el artículo 270 de la Ley 100 del 93, los créditos por concepto de cotizaciones en el sistema de seguridad social, tanto en salud como en pensiones, tienen prelación al mismo nivel que los créditos de conceptos de salarios. Dentro de estos procesos liquidatorios, los bienes muebles e inmuebles que son recibidos por la entidad o los recursos en efectivo se adjudican con un mismo propósito: cubrir la totalidad o parte de la deuda de los empleadores morosos que no realizaron aportes al sistema de seguridad social en pensiones, con el fin de que se imputen en la historia laboral de los trabajadores. En ese orden de ideas, lo que resulta importante para la entidad destacar a usted, su señoría, es que por ser bienes recibidos en dación en pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social en pensiones, tienen una destinación específica, criterio que ya ha sido reiterado tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado. Es decir, estos bienes inmuebles ni siquiera hacen parte del patrimonio de Colpensiones, se encuentran separados del patrimonio propio de la entidad. Así lo ha advertido la Corte Constitucional en sentencia C 378 de 1998 al indicar: llámense cotizaciones, aportes, cuotas moderadoras, pagos compartidos, copagos, tarifas, deducibles o bonificaciones, estos recursos que se cobran obligatoriamente a determinadas personas para satisfacer sus necesidades de salud y pensiones, al no comportar una contraprestación equivalente al monto de la tarifa fijada, se destinan única y exclusivamente al sistema de seguridad social. Por ende, no harán parte del patrimonio de Colpensiones y tendrán contabilidades separadas los fondos y cuentas destinadas al pago de las pensiones. Para no extenderme, su señoría, para mí resulta pertinente destacar que existe precedente por parte del máximo órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa en cuanto a todos los recursos de seguridad social no pueden ser sujetos pasivos de ninguna clase de tributo. Así lo ha destacado en sentencia del 25 de febrero de 2016 en un caso de similares contornos fácticos y jurídicos al que aquí se debate, inclusive también en el marco de un proceso de cobro coactivo donde se había librado mandamiento de pago y se había continuado adelante con la ejecución, es decir, para controvertir un poco lo que se alega por parte de la demandada. No importa que no se hubiese controvertido en el momento de la determinación de la deuda o de la obligación, sino que al ser ilegal cobrar este tipo de obligaciones a la entidad, es posible controvertirlo por la vía judicial aún después de que se haya ordenado seguir adelante con la ejecución. Tal es el caso de la decisión que tomó el Consejo de Estado, repito, en sentencia del 25 de febrero de 2016, en la radicación número 25.000.00/27/2012 00009/01 de la sección cuarta del Consejo de Estado. Allí se precisa que los recursos con los que se financien pensiones tienen carácter parafiscales y una destinación específica, lo que incluye la prohibición para el Estado de imponer tributos sobre tales recursos. En la referida sentencia se recalca que los recursos que tengan por objeto financiar pensiones deben entenderse como pertenecientes al sistema de seguridad social, los cuales por mandato constitucional tienen destinación específica. En este orden de ideas, en el caso que allí se debate, se esgrimen situaciones fácticas y jurídicas similares a la problemática que acá se pone o se ventila su consideración, y sobre el particular, el citado pronunciamiento dijo, abro comillas: las rentas vitalicias y las primas de seguros provisionales por tratarse de rentas que financian pensiones hacen parte de los recursos del sistema de seguridad social que por mandato constitucional son de destinación específica. Las rentas vitalicias son una modalidad de pensión para los cotizantes del régimen de ahorro individual en el cual el afiliado o beneficiario contrata directa o indirectamente a la aseguradora de su elección.
Para ello, el Fondo de Pensiones trasladará los recursos del cuento de ahorro individual a la compañía de seguros para que éste se encargue del pago de la pensión, de tal manera que los recursos que reciben las aseguradoras, o en este caso la administradora como lo es Colpensiones, están destinados a la financiación de pensiones. De lo expuesto se concluye que como quiera que los bienes recibidos en dación en pago tienen por mandato legal la finalidad de financiar las prestaciones que se llegaren a causar a favor de los afiliados, toda vez que sobre el valor de su adjudicación se salda la deuda de empleadores por conceptos de aportes a pensión, se ordena a Colpensiones realizar la respectiva imputación de cotizaciones a las historias laborales. Con base en estas consideraciones se concluye por la alta corporación en mención que no existe ningún título o fuente legal de donde emane la obligación de pagar tributos sobre estos recursos. Así, en el mismo pronunciamiento se destacó, abro comillas, sobre el alcance de este mandato constitucional, la Sala ha señalado que los recursos del sistema, tanto de salud como en pensiones, no pueden ser destinados a un objeto diferente dentro del sistema, lo que incluye la prohibición para el Estado de imponer tributos sobre tales recursos, de tal manera que los recursos del sistema de seguridad social, como los analizados, no son materia imponible, razón por la cual no pueden ser gravados por ninguna autoridad que detente la facultad impositiva, incluidos los entes territoriales. Así las cosas, los pagos del impuesto de industria y comercio realizados sobre las primas de seguro provisional y rentas vitalicias constituyen pagos de lo no debido, pues no existe un título o fuente de donde emanara la obligación de liquidar y pagar dicho tributo, pues como se explicó por mandato constitucional, esos recursos no son materia imponible. En consecuencia, sí se configuró el pago de lo no debido y por ende el derecho a solicitar la devolución de lo que se pagó por concepto de impuestos, como pasa a analizarse a continuación, cierro comillas. Siendo así las cosas, tanto los entes territoriales recaudadores carecen de título para reclamar suma alguna a Colpensiones por este concepto. Cabe agregar que si bien es cierto en esta decisión se hace referencia al impuesto ICA, de manera impuntual se acudió a la sentencia C090 de 2011 para puntualizar que esta prohibición recae sobre todos los tributos cualquiera que sea su origen, es decir, estos recursos no pueden ser gravados por ninguna autoridad. Así lo destacó el mismo pronunciamiento al indicar, de tal manera, abro comillas nuevamente, de tal manera que los recursos del sistema de seguridad social, como los analizados, no son materia imponible. Es importante precisar que la Corte Constitucional, en sentencia C090 de 2011, señaló que el hecho que el legislador en el artículo 135 de la Ley 100 de 1993 no fijara expresamente que los entes territoriales no podían gravar los recursos de la seguridad social, no es esencial o indispensable para entender que dichos recursos no pueden ser objetos de gravámenes territoriales, toda vez que esos dineros no pueden dar origen a una obligación tributaria. En ese orden de ideas, señor juez, también, si bien es cierto, acá no hago relación al soporte fáctico del caso que se ventiló en dicha oportunidad ante el Consejo de Estado, al observarse en su integridad el pronunciamiento se puede observar que se trataba de un cobro coactivo, era una acción de nulidad y restablecimiento en contra del acto administrativo que ordenaba seguir adelante con la ejecución, de modo que el hecho de que esta discusión no se haya ventilado al momento de la determinación de la obligación, nada impide para que el juez natural aboque el conocimiento y resuelva de fondo esta cuestión. Frente al punto en que Colpensiones no haya propuesto excepciones frente al mandamiento de pago, en este momento se me escapa la referencia de la jurisprudencia, pero sí he leído jurisprudencia del Consejo de Estado que indica que si bien en asuntos tributarios así no se hayan propuesto excepciones contra el mandamiento de pago, se puede entablar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que es una decisión de fondo que no puede deslegitimar pues, el derecho de defensa y contradicción de las entidades ejecutadas por concepto de tributos. En ese orden de ideas, pienso que existe jurisprudencia emanada de altas cortes, tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, pacífica, reiterada, uniforme y coincidente, que concluye que efectivamente todos los recursos del sistema de la seguridad social no son materia imponible y en ese orden de ideas no era procedente que en este caso la Secretaría de Hacienda del Distrito Capital iniciara cobro coactivo en contra de Colpensiones. Huelga aclarar, esta materia se regula por el tema de daciones en pago,
que obliga a la entidad a recibir bienes para saldar el pago de aportes. Es decir, estos inmuebles en sí son aportes a pensión que se imputan a la historia laboral de los afiliados, trabajadores de esos empleadores morosos, es decir, ni siquiera hace parte del patrimonio propio de Colpensiones. Pienso que lo anteriormente dicho es suficiente para exponer los argumentos de defensa de la entidad. Gracias. Gracias, doctora. Doctora, me queda una inquietud, o sea, ¿en el certificado de libertad ustedes no son propietarios? Sí, doctor, pero tal y como se expone, me permito indicar, esto tiene un tratamiento especial en virtud del decreto 4121 de 2011, en el cual en el parágrafo 1 indica, abro comillas, para la protección de los derechos de los afiliados pensionados, ahorradores y beneficiarios de Colpensiones y una adecuada y transparente administración de los recursos, no harán parte del patrimonio de Colpensiones y tendrán contabilidades separadas los fondos y cuentas destinadas al pago de las pensiones, las prestaciones económicas y los aportes con los cuales estos se conforman. Asimismo, los fondos, cuentas y aportes al sistema de ahorros con beneficios económicos periódicos no harán parte del patrimonio de Colpensiones y se contabilizarán en forma independiente. Es importante destacar que, si bien es cierto, pues en el certificado de tradición y libertad Colpensiones aparece como titular, Colpensiones no puede disponer libremente de esos bienes inmuebles para enriquecer su propio patrimonio. Tienen una destinación específica y esta materia se encuentra regulada en el artículo 96 de la Ley 1753 de 2015 y el decreto 352 de 2017, que habla todo lo relativo a las daciones en pago. En virtud de estas disposiciones normativas, Colpensiones se encuentra en la obligación de hacerse parte en esos procesos liquidatorios para poder recaudar los conceptos de aportes. En este punto, si bien es más apunta al tema de seguridad social, Colpensiones como ente administrador tiene la obligación de hacerse parte como acreedor en esos procesos liquidatorios. De lo contrario, si esas deudas no se salden, Colpensiones tiene que asumir el pago de prestaciones económicas como pensiones, pese a que el empleador no haya pagado, toda vez que Colpensiones tiene el deber de recaudo y cobro de los aportes a pensión. Es decir, estos bienes inmuebles se reciben con esto. Si ustedes leen la normatividad, el decreto 352 de 2007 y ley 1753 de 2015, Colpensiones no vende ni arrienda estos inmuebles a su libre arbitrio, sino que se hacen a través de una subasta pública especialmente reglamentada, con el fin de que una vez esos bienes inmuebles logran venderse, esos dineros tienen que imputarse a la historia laboral de los afiliados. Es decir, esto no es para que haga parte del patrimonio de Colpensiones, y la titularidad que se registra en los certificados de tradición y libertad es porque Colpensiones pues tiene que recibirlos como pago de una deuda, pero no para enriquecer su propio patrimonio. Gracias. Gracias, doctora. Doctora. Gracias, su señoría. Como apoderada de la Secretaría Distrital de Hacienda, procedo a rendir los alegatos de conclusión. En primer lugar, y antes de que se me escape la idea, de conformidad con la norma que nos relata la apoderada de la entidad demandante, el decreto 4121 del 2011, es claro que ahí lo que dice que está excluido son las prestaciones, aportes, cuentas y demás aportes destinados para el sistema de la seguridad social. Sin embargo, nada habla de la exclusión al impuesto predial unificado, que tiene una reglamentación especial. En ese orden de ideas, los cargos formulados en la demanda no tienen la vocación de prosperar, dado que ellos arremeten contra circunstancias propias de la determinación del tributo, pretendiendo atacar la legalidad tanto de las facturas por la vigencia 2017 como la declaración privada de la vigencia 2016 por impuesto predial. Ellos constituyen el título ejecutivo base del proceso administrativo de cobro que se adelanta en contra de la demandante, y que de conformidad con el mandato establecido en el artículo 829.1, esas circunstancias no pueden ser objeto de alegaciones en la etapa de cobro. Por consiguiente, y referente a los argumentos de la exclusión y exención del tributo que se arguyen en la demanda, se debe considerar que estos debieron ser expresados por la entidad demandante en el curso del proceso de determinación. Para este caso hay que tener en claro que aquí concurren dos situaciones:
la facturación del impuesto por la vigencia 2017 y la declaración privada presentada por la vigencia 2016. Así las cosas, en cuanto a la facturación, el proceso de facturación de los impuestos se traduce en la determinación del tributo, de tal modo que la factura contiene el señalamiento de los elementos que componen la obligación. Esto es sujeto activo, sujeto pasivo, el hecho de generador, la base gravable, la tarifa. Por consiguiente, la factura es el documento que contiene la expresión oficial de la obligación, y por tratarse de un sistema mixto, de acuerdo con lo reglado en el Acuerdo 648 de 2006, contra ella no procede recurso alguno, por lo que se deja en libertad al contribuyente o a quien sea determinado en esa factura como sujeto pasivo de que, en caso de no estar de acuerdo con alguno de los elementos de determinación del tributo, pueda hacer uso del esquema de declaración, que en este caso, si Colpensiones consideraba por la vigencia 2017, cuando se expidió la factura, que no era sujeto pasivo, que la base gravable no correspondía, cualquier otro elemento allí contenido, lo que debió haber hecho uso fue dejar sin efecto esa factura, para lo cual hubiera podido presentar la declaración del impuesto dentro de los tiempos que establece la administración. Por otro lado, en lo concerniente a la vigencia 2016 del impuesto predial contenido en el mandamiento de pago del proceso de cobro que hoy nos ocupa, aquí es importante tener en cuenta que la demandante fue quien presentó la declaración privada. Entonces no se entiende cómo, pues si se presenta una declaración privada, luego se va a indicar que no está sujeta o que es excluida del impuesto predial. Por su parte, para el momento en que se libró el mandamiento de pago, esa declaración estaba en firme, toda vez que dentro del término que establece el artículo 24 del decreto 807 no se había presentado corrección por parte del declarante, ni la Dirección de Impuestos de Bogotá había expedido algún acto administrativo tendiente a controvertir esa declaración privada. De las pruebas sobrantes en el expediente se encuentra que, una vez fue notificado en debida forma el mandamiento de pago a Colpensiones, y como ya se encuentra aprobado, no se propusieron las excepciones. De ahí que controvierto lo que manifiesta la apoderada de la entidad demandada, toda vez que ha sido reiterada la jurisprudencia del Consejo de Estado en que, si bien no se le cercena la oportunidad de que el acto administrativo que ordena seguir adelante con la ejecución pueda ser objeto de control judicial, sí tiene unos limitantes, y es que si no se proponen excepciones al mandamiento de pago, no es posible alegar hechos en la demanda que pudieron ser alegados ante la administración en la etapa de las excepciones. Si bien también se encuentra que no es objeto de discusión que la entidad demandante por las vigencias 2016 y 17 es el sujeto pasivo del impuesto predial de los inmuebles allí relacionados en el mandamiento de pago, lo que se discute es que no le asiste la obligación del pago en cuanto a que esos bienes estaban excluidos o exentos, como lo manifiesta indistintamente en apartes de la demanda, del impuesto predial, argumentando que lo que ya conocemos, que por su condición tienen un carácter especial y hacen parte de un fondo común, y por lo tanto no puede ser gravado por ningún tipo de impuesto. Sin embargo, a modo de ilustración, se manifiesta que la norma especial es la que taxativamente indica las circunstancias que dan lugar tanto a la exclusión como a la exención del impuesto predial, y entre ellas no se encuentran las que argumenta Colpensiones. Por otro lado, tal como se manifestó en la contestación de la demanda y se hizo una breve y condensada reseña de la normatividad en cuanto al impuesto predial, tanto de orden nacional y posteriormente el orden territorial aplicable al Distrito Capital, se encuentra que las empresas industriales y comerciales del Estado que tienen bienes en su patrimonio están obligadas al pago del impuesto predial. Máxime, pues Colpensiones es una empresa industrial y comercial del Estado organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio de Trabajo con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. Por lo tanto, no tiene ningún tratamiento tributario especial, y respecto de sus bienes tampoco existe una condición de exclusión o exención. Por demás, también se considera que en caso de que la entidad demandante consideraba que no o que esos bienes tenían una exclusión que debía ser tenida en cuenta, pues debió también acudir a la autoridad catastral a efectos de que, previo a expedir las facturas o en sí presentar la declaración,
hiciera los ajustes para que en las bases de datos la autoridad catastral pudiera también adelantar los trámites administrativos, bien sea la revisión del avalúo o etcétera, toda la información y los mecanismos con los que se cuentan para que esa información hubiera sido modificada. Entonces, por consiguiente, se considera que este también era un deber de información que omitió la entidad demandante, y en ese orden de ideas se solicita a su señoría denegar las pretensiones de la demanda. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bien. Estos temas de seguridad social son muy importantes. Esa labor de Colpensiones también es muy importante. Sin embargo, pues parece que todo se vuelve siempre asignable a pensiones y a las cuotas o a los aportes pensionales. Y yo creo que evidentemente, si bien puede haber bienes destinados a la actividad pensional, pues evidentemente hay que tener en cuenta qué es lo que es propio y qué es lo que no es propio. Y realmente lo que es propio del sistema pensional y que es intangible y que no podrá ser tocado son los aportes que hacen los empleadores y los trabajadores. Es claro, y los recursos que se acopian para ello, y esos recursos tienen que tener una cuenta separada dentro de la contabilidad de la entidad de Colpensiones, no se pueden confundir. Hay recursos, rentas, ingresos que tiene Colpensiones que evidentemente son como tales propios y como tales pues separados de los aportes a la seguridad social. Una cosa es un activo y una cosa es un recurso, y los recursos son monetarios, no dejan de ser activos, pero un inmueble es un activo y es un activo fijo, porque Colpensiones no se dedica a la compra y venta de bienes inmuebles. Y pues claro que va a estar separado en la contabilidad de las contribuciones y aportes parafiscales a la seguridad social en pensiones, pero lo que es intangible son los aportes, no los activos. No los activos, en este caso, un bien inmueble que está en cabeza de Colpensiones. Que evidentemente que este vaya a cubrir eventualmente el pago de los aportes no realizados por el empleador respecto de su nómina de empleados, sí, no se discute, pero entonces realice el bien. Y en el momento en que convierta ese activo en dinero, en recurso monetario, entonces vamos a entrar dentro de la condición para ser imputados directamente. Antes es una mera expectativa. Y pues evidentemente no es posible confundir un activo con un recurso monetario. Es evidentemente que son dos situaciones totalmente diferentes. Y hago esto porque es que se ha querido llevar como a un extremo de la intangibilidad de todos los activos que tiene Colpensiones. Entonces, pues no se puede partir de ello. Ahora, eso para este caso, y perdónenme, se convierte en una discusión meramente académica. ¿Y por qué se convierte en una discusión meramente académica? Que, por supuesto, son importantes, pero que no es el punto central del asunto. Y es que dentro de la posibilidad de establecer, conforme a los artículos 95, 9, 338 y 363, un tributo dentro de los términos de equidad, justicia tributaria, eficiencia y legalidad del tributo. Pues evidentemente uno lo que tiene que encontrar es pues, los elementos compositivos, el hecho generador, que es el propietario o poseedor de un inmueble en la jurisdicción
en este caso del Distrito Capital. Y si no fuera propietario sería poseedor y por esa vía perfectamente entra. Y ello demuestra capacidad contributiva. Y al demostrar capacidad de pago, pues evidentemente no puede exonerarse, salvo que los acuerdos distritales, porque esto es una renta propia de los distritos, perdón, de los municipios y los distritos, sea el legislador territorial, legislador entre comillas, quien libere de la carga impositiva al contribuyente. Y tiene que ser expresa, tiene que ser taxativa, no pueden ser las exenciones por interpretación extensiva o analógica. Y eso también sigue siendo un análisis netamente académico del asunto. Y adicionalmente, no se pueden crear exenciones que no estén normadas en la ley o en el acto administrativo de carácter general, en este caso el acuerdo del distrito, y los acuerdos del distrito no lo traen. Y dentro de esa posibilidad de cumplir con la carga tributaria está el cumplimiento de deberes formales y materiales o sustanciales, el pago y la presentación de la declaración. Es claro que si el contribuyente tiene un documento expedido por el Distrito Capital como sujeto activo del impuesto predial y no lo discute en el proceso de determinación y discusión al cual tenía derecho, ese documento se le convierte en un título ejecutivo y es una obligación clara, expresa y actualmente exigible, contra el cual tenía el recurso de reconsideración que no interpuso. Si así fue, pues nace el título ejecutivo y ese título ejecutivo sirve de fuente para el mandamiento de pago, que no es el título ejecutivo. Mandamiento de pago es el auto cabeza de proceso con el cual se inicia el cobro coactivo, que es un procedimiento administrativo especial que está reglado por el Estatuto Tributario conforme lo ordena la Ley 1066 de 2006 y los artículos 99 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. Esa especificidad de que los impuestos estén reglados en el cobro coactivo por el Estatuto Tributario es apenas lógico porque tiene raigambre tributaria el asunto que se discute y además ha sido el procedimiento que efectivamente y de manera comprobada ha servido para recabar los impuestos. Contra el mandamiento de pago solamente se pueden proponer 7 excepciones y 2 adicionales del parágrafo, o sea 9, que son taxativas. ¿Y por qué son taxativas? Porque se supone que las discusiones que han debido darse contra el título ejecutivo tuvieron que darse en el recurso de reconsideración. Aquí ya entonces no habría ni siquiera requerimiento especial según lo que veo, por lo tanto no se podría acudir per saltum conforme al 720 del Estatuto Tributario. Entonces era de obligatoria interposición ese recurso. Por eso la limitación del artículo 831. Ahora, ¿qué es lo que le queda al ejecutado? Luego de notificado el mandamiento de pago es proponer esas excepciones y si no se proponen, como efectivamente fue probado en este proceso, pues evidentemente no queda más sino expedir la resolución que ordena seguir adelante la ejecución. Y esa es revisable solamente si está afectada por los vicios de nulidad, pero propios de la expedición misma de ese acto. Es decir, una falsa motivación, una falta de motivación, una expedición irregular, como por ejemplo que evidentemente si hubiera contestado el ejecutado, si hubiera seccionado y la administración considerara que no. Entonces lo que tendría que demostrar el administrado
es que propuso en tiempo las excepciones contra el mandamiento de pago y que la administración o consideró que no las había presentado o que las consideró extemporáneas y por lo tanto debe demandar el acto respectivo. Y en ese caso lo que encontraría el despacho sería una falsa motivación y por lo tanto entraría a estudiar de plano las excepciones contra el mandamiento de pago, iba a decir las excepciones previas, las excepciones contra el mandamiento de pago. Y allí inclusive podríamos discutir la falta de ejecutoria del título ejecutivo o la pérdida de ejecutoria del título ejecutivo, pero que son efectos de exteriorización del título ejecutivo y no el contenido total del título ejecutivo. Entonces, en esas condiciones, fundamentalmente, pues el debido proceso aplica para parte y parte, porque a ellas se asumen conforme al estatuto tributario. Y en ese sentido, pues si las formas preestablecidas son una garantía para tramitar un procedimiento administrativo, lo es garantía de parte y parte porque por lo menos es dual para ellas. Y por lo tanto, si el debido proceso también aplica los principios generales del proceso y del procedimiento, es claro que está el principio de preclusión procesal, que se refiere a que hay una oportunidad para que se puedan revisar las actuaciones que se realicen. Y ese principio demanda la diligencia de la parte que está interesada, en este caso el contribuyente, para que si hubiera revisado vía excepción del mandamiento de pago, si hubiera revisado lo que hoy pues pretende que se revisara, inclusive con beneficio de inventario, porque evidentemente el estar discutiendo la condición de que es un bien excluido del impuesto predial es una situación que atañe al título ejecutivo, es decir, a la fase del proceso de determinación y discusión del tributo mediante la cual quede en firme el título ejecutivo. Entonces, evidentemente, las dos excepciones que trae el artículo 831 de falta de ejecutoria del título ejecutivo y la pérdida de ejecutoria del título ejecutivo por revocación o suspensión provisional del acto, hecha por la autoridad competente, si acaso eventualmente la falta de ejecutoria cuando no se notifica el acto administrativo. Entonces, como se ve, ni siquiera, aún proponiendo esas excepciones, podría eventualmente ser atacable. Y por eso lo único que se le admite al contribuyente, que ya se convierte no en contribuyente sino en ejecutado, es unas actuaciones muy limitadas que extinguen la obligación, bien por pago, ¿cierto?, bien por prescripción. Bueno, hay falta de título ejecutivo, que también podría ser la otra opción, pero esa sería también como excepción dentro del mandamiento de pago. Entonces, como ninguna de esas condiciones fueron alegadas en su oportunidad contra el mandamiento de pago, no es posible en esta instancia y respecto de la resolución que ordena seguir adelante la ejecución, revisar las excepciones de cuya oportunidad, contra el mandamiento de pago, de cuya oportunidad se precluyó la opción procesal para que así se hiciera, so pena de violar la garantía del debido proceso, al cual también tiene derecho la administración. Por estas razones, el despacho pues también se apoya en sentencia, bueno, ya lo encontrarán ustedes en el fallo, pero entre otros en sentencia del 29 de noviembre de 2019 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, expediente 2017-94, en el cual también vuelve a afirmar que
si bien el acto por el cual se ordena seguir adelante la ejecución es revisable, por esta jurisdicción no lo será a plenitud, sino por elementos intrínsecamente propios de ese acto internamente como tal. Y pues aquí lo que se nos está proponiendo es reeditar una oportunidad para que se revise una situación que ha debido discutirse en el proceso de determinación y excepcionalmente por los numerales séptimo y tercero del 831 del Estatuto Tributario, algunos temas contra el título ejecutivo, pero que por sustracción de materia, por preclusión procesal y porque se incumplió la carga mínima y nadie puede alegar en su beneficio su descuido, en su propio beneficio el descuido, esta judicatura considera que el acto acusado está ajustado a derecho, por lo tanto negará la nulidad, condenará en costas en favor de la Secretaría de Hacienda y a cargo de Colpensiones por el 5% del valor de las pretensiones. Agradezco a las doctoras su tiempo, su paciencia. Notificamos por correo electrónico, no hay necesidad de interponer ningún recurso acá para que puedan con toda la tranquilidad pues observar ya el fallo e interponer el recurso con toda la tranquilidad y sustentarlo entre los 10 días. No hay, esa siempre ha sido desde que empecé la tradición oral aquí eso, entonces no hay necesidad, aunque si la doctora lo quiere proponer, pues propóngalo, pero pues es innecesario. No, es que quisiera aclarar entonces el correo electrónico donde me pueden llegar la notificación. Con el mayor Porque gusto, como aquí, la firma que presentó la demanda, pues ya no está con la entidad. No, listo, no, eso lo anotamos en el levantamiento del acta, no necesita quedar en audiencia, pero lo dejamos en acta, no hay ningún inconveniente. Muchísimas gracias y unos minutos más casualmente para redactar el acta. Muchas gracias, doctores.